No cualquiera tiene la oportunidad de entrar hasta, como dice la Escritura aquí en el versículo 19, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, al santuario. Entrar, es decir, poder disfrutar o poder experimentar la dimensión del trono de Dios. Todos nosotros los que hemos creído en Jesús, los que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, todos, la Biblia dice que los que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios. Un pasaje que quiero que usted lea conmigo, dice la Escritura que en Gálatas capítulo 3 verso 26 dice, Gálatas 3, 26, pues todos, fíjese la declaración que hace Pablo, todos sois hijos de Dios, ¿qué dice? Mediante la fe en Cristo Jesús. La fe es la que nos permite a nosotros, y la Biblia lo establece, dice en Juan que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos da el derecho de ser hijos. Y como hijos de Dios tenemos el derecho o la libertad de poder entrar al lugar santísimo, de poder disfrutar la dimensión del trono de Dios. Como hijos también, Gálatas capítulo 3, el verso 9, dice que como hijos somos bendecidos. En ese verso, Gálatas 3:9 dice, así que los que son de fe, ¿son qué? Bendecidos. Diga conmigo, soy bendecido. Dios me ha bendecido cuando yo soy de la fe con Abraham, el creyente. Dice la Escritura, los que son de fe son bendecidos. Somos hijos de Dios mediante la fe. Y como hijos tenemos la libertad, tenemos la oportunidad, Dios nos la concede, de entrar a la dimensión del trono. Eso quiere decir que el Evangelio abre para nosotros la posibilidad de experimentar a Dios, de experimentar, no de saber, no solo de conocer, no solo de oír de Dios, sino de experimentar a Dios. Uno de los salmos que podríamos nosotros tocar es el Salmo 43. En ese Salmo 43, cuando habla David, que creo que es el que escribió ese salmo, él dice que al entrar en esa dimensión, déjeme buscar el Salmo 43 aquí, al entrar en la dimensión de la presencia de Dios, no solamente vamos a experimentar, sino, bueno, la verdad, disfrutar realmente, disfrutar aspectos maravillosos en el trono de Dios. En el Salmo 43, fíjese usted, si usted lo busca conmigo, déjeme encontrarlo, Salmo 43. David dice en el verso 3, envía tu luz, ¿sabe? La luz es Cristo, y tu verdad. ¿Quién es la verdad? Hemos enseñado que la luz es Cristo, la verdad es el Espíritu Santo. Envía tu luz y tu verdad. Dice que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Note usted cómo ahí se marcan estaciones en las que podemos nosotros accesar
el monte de Dios, las moradas de Dios. Verso 4. Pero luego dice: llegaré al altar de Dios, al Dios mi supremo gozo. Una de las experiencias que se experimentan, valga la redundancia, en el trono de Dios es ese supremo gozo, esa dimensión de gozo. Y ahí dice: llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Cuando pensamos en esta envía tu luz y tu verdad, muchos cristianos, hermanos, en el mundo inician su camino cristiano, y obviamente que el inicio es por fe. Uno cree al mensaje, uno cree a la palabra de Dios, uno cree a la evangelización, y entonces uno recibe a Cristo como su Señor. Y es por la fe, usted por fe que recibió al Señor. Pero luego se nos invita como hijos, porque al tener fe somos hijos y somos bendecidos. Y nos invita a Dios y nos dice en el libro de Hebreos que como hijos tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Como hijos tenemos libertad de experimentar esa dimensión maravillosa de la realidad de Dios. Como hijos nosotros no nos quedamos solo en la puerta de la salvación, sino que somos invitados a entrar realmente a la presencia del Señor. Uno de los versos quizás uno de los libros, no versos, libros que hablan de esa cercanía, de ese contacto, de esa realidad con Dios es Cantares. Cantares, cuando habla, usted sabe que Cantares, dicen los estudiosos, que ese libro no se lo dejaban leer a los jóvenes judíos, porque ese libro relata era considerado como un libro demasiado erótico, libro que habla, en algunas versiones es bien agresivo el lenguaje que se usa. Por ejemplo, el libro dice ahí: llévame en pos de ti y atráeme, y tus amores son mejores que el vino, oh si me besara. Y son terminología que usa de un acercamiento de amor profundo, en el sentido que marca ahí la escritura, describiendo aún los cuerpos. Pero ese libro marca de esa realidad que Dios quiere tener con nosotros, ese contacto de Dios con nosotros, ese toque de Dios, esa cercanía de Dios. El hecho de que Jesús viniera y que el Señor derramara su sangre y que Él, hermano, fuera la ofrenda perfecta para Dios, era que Dios quería darnos la oportunidad, la invitación de entrar en esa dimensión. Es decir, lo que quiero dejarle a usted esta noche es que usted tiene como hijo de Dios la bendición de poder entrar en la dimensión y experimentar a Dios. Dígale al que está a su lado: tú puedes experimentar a Dios. No solo oír de Dios, no solo saber de Dios, sino experimentar a Dios. Es decir, experimentar la realidad de Dios, el acercamiento. Por eso dice que tenemos confianza, dice esa versión de las Américas, pero esta versión dice: teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde la presencia de Dios, la Shekinah, la manifestación de Dios era real. Lo que quiero marcarle y quiero hacer una pregunta es: ¿qué tan real es la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué tan real? Porque cuando hablo de realidad, encontramos nosotros, cristianos, que son hijos de Dios, creen en Dios, alaban a Dios,
pero por ejemplo nunca han escuchado la voz de Dios. Otros cristianos, por ejemplo, han escuchado la voz de Dios, como Job, que dice: yo de oídas te había oído, pero de pronto dice Job: pero ahora mis ojos te ven. Entonces, quiere decir que Job tuvo un acercamiento, accesó a un nivel más cercano a la realidad de Dios en su vida. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la declaración de Juan, el apóstol, cuando dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos, está hablando de una dimensión aún más cercana, como es tocar a Dios, tocarlo, experimentarlo. Y entonces Hebreos dice que nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la confianza, tenemos la libertad de entrar en esa dimensión. O sea, yo lo que quiero estimularle esta noche a ustedes es que su evangelio no puede ser un evangelio solo de oír, sino anhele un evangelio más cercano, de ver la manifestación de Dios, de poder palpar la presencia del Señor. Pero entonces dice la Biblia que para poder nosotros corresponder a esa invitación, fíjese que así dice: así que, hermanos, dice en el versículo 19, teniendo confianza o teniendo libertad para entrar en el santuario por el camino nuevo, el camino vivo. El verso 20 dice: el camino que Cristo nos abrió por su carne. Versículo 20, hijos, ahí dice que entramos por el camino que Él nos consagró, camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio de su velo. El velo, la carne, el cuerpo de Cristo era el velo que cubría lo que había dentro de ese cuerpo, que era el Verbo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Fíjese, hay cuatro invitaciones que yo quiero que usted observe en este libro. La primera invitación está en el verso 22. Dice en el verso 22: acerquémonos. Eso quiere decir que aunque la posibilidad está, la invitación está, usted y yo debemos tomar la iniciativa. Acerquémonos. Las personas que se acercan a la dimensión de Dios van a experimentar a Dios. El problema de muchos es que no nos acercamos. Por ejemplo, ¿cuánta gente va? No es el hecho de venir a la iglesia o al templo, eso es parte, ahí está en la escritura, pero ¿cuánta gente, por ejemplo, no se acerca a Dios? Pregúntele al que está a su lado: ¿oraste algo hoy? ¿Leíste la Biblia? ¿Tomaste tiempo para acercarte un poquito a la dimensión de Dios? Porque si usted lo hizo, lo felicito, porque hay, y quizás sabemos, miles de cristianos que pasamos el día y solo oramos para los alimentos, ¿va? Santifícalo, Señor, y gracias, Señor. Y no tomamos el tiempo de acercarnos. Acercarse representa tomar un poquito de tiempo para orar, para leer, para entrar en esa dimensión espiritual. Pero dice: acerquémonos. Esta versión dice: lleguémonos. Aunque tenemos libertad para entrar, tenemos que reconocer que para entrar, porque yo quiero entrar en esa dimensión. No hay cosa más linda que la relación de Dios con usted, la relación de Dios con su vida, el escuchar su voz, el que lo guíe, el que lo toque, el que Él tener esa amistad, ese contacto con Dios. No es un Dios distante, no es un Dios del cielo, es un Dios que está contigo, que te habla, que te toca, que te bendice, te prospera. Entonces, esa dimensión de la presencia de Dios, yo la quiero. ¿Cuántos dicen yo la quiero? Yo la anhelo. Pero para entrar se nos pide cumplir algunos requisitos que son los que quiero marcar con usted. Porque no basta solamente con decir yo quiero hacerlo. Dice: acércate. Pero la primera condición que Él pide que nos acerquemos
es que nos acerquemos con un corazón sincero. Diga, un corazón sincero. Y un corazón sincero, diríamos que para algunos pasajes o versos de eso. Por ejemplo, dice el Salmo 12:2: falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Esto nos habla de las personas que no son sinceras, que no son honestas. Por ejemplo, que su corazón es doble, tiene doble intención. El Salmos 15:2 dice: el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Un corazón sincero es un corazón que habla verdad. Salmo 119:2 dice: cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios, que de todo corazón te buscan. Entonces lo primero que Dios pide para acercarme, dice, te doy la libertad de entrar, puedes entrar. La buena noticia es que podemos entrar. La buena noticia es que tenemos confianza y libertad para entrar. O sea, nuestro evangelio, mi evangelio y tu evangelio va a depender de cuánto tú te acerques al Señor. Es decir, esto no es: Dios nos da la luz del sol a todos, Dios nos da el aire a todos, pero su realidad va a depender de que nosotros nos acerquemos, de que le busquemos de todo corazón, de que tomemos tiempo para orar, tiempo para leer, tiempo para ayunar, incluso pues decir: Señor, te busco tu presencia, busco tu realidad. Pero la primera condición que Él dice es: yo quiero que te acerques, pero quiero que vengas con sinceridad. Quiero que vengas con verdad en tu corazón. Quiero que definas ese corazón. Por eso es interesante que cuando nosotros estudiamos el amor, muchos confunden el enamoramiento con el amor. Cuando uno está enamorado, que es esa etapa muy bonita, por supuesto, pero que se le pone a uno los ojos de tecolote y toda la cosa, ¿no? Y uno está así como y es como ¿usted ha visto a algún muchacho enamorado? Es como que está atontado, como que no está en sus cabales, porque está bajo el influjo de esa experiencia que por supuesto es muy bonita, es hermosa, pero algunos creen que estar enamorado es amar. De repente el enamoramiento va menguando y se da uno cuenta que el amar no es tanto un sentimiento, no es tanto una emoción, sino es una decisión. De pronto te das cuenta. Por eso es que Dios, cuando habla, dice: maridos, dice, amad a vuestras mujeres, porque es una decisión. Y el amar no es estar bajo esa atmósfera, sino el amar es estar bajo la responsabilidad de lo que significa el amor. Le digo esto porque cuando nosotros vemos el amor es una decisión, Dios dice: entra con ese corazón sincero. La libertad la tienes para entrar, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce cuán honesto y sincero es mi corazón. Y entonces me pide, fíjese, si usted fuera, por ejemplo, a visitar, que pues no es gran cosa, pero ni modo, visitar al presidente de los Estados Unidos, y le dijeran: pero tiene que venir de frac, tiene que llevar zapatos bien lustrados, tiene que ir bien peinado. Por supuesto que usted lo haría, ¿verdad? Porque usted va a una persona importante. Pues exactamente Dios dice: yo te abro la dimensión de lo espiritual, yo te abro que entres al lugar santísimo, pero te voy a pedir 4 condiciones. Lo primero es que quiero que tu corazón esté
sincero. Cómo me gusta a mí cuando leo el libro de Jonás. ¿Estás enojado, Jonás? Sí. Y hasta la muerte. Sé que Jonás era sincero. Jonás era honesto, sincero. Nosotros, Dios nos pide que nos acerquemos con corazón sincero. Es decir, Señor, no tengo ganas de cantar, Señor, pero aquí estoy. No tengo, mira, o sí tengo ganas de hablar aquí, con sinceridad, pues no fingiendo algo que no es, y que de alguna manera el Señor pide corazón sincero. Diga conmigo, corazón sincero. Lo segundo que pide es que entremos en plena certidumbre de fe. Pongan el verso ahí en la pantalla, hijos, por favor. Lo segundo es no solo tu corazón sincero, sino quiero, dice ahí, que entres, acerquémonos con, el de Hebreos, hijos, el de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hebreos, ¿qué dijimos que era? Hebreos, a ver, ahí está. Verso 20. Acerquémonos con corazón sincero. Primero me piden corazón sincero. Lo segundo, es el 19, perdón, sí tenía razón ahí. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, dice, por la sangre, versículo 20. Por un camino nuevo, verso 21. 22. Acerquémonos con corazón sincero. Segunda condición, plena certidumbre de fe. ¿Qué significa plena certidumbre? Que usted debe de estar seguro. La fe es tener la certeza de que Dios lo oye, de que Dios está ahí. Por ejemplo, si yo vengo a orar y le digo, vengo a orar, pero no sé si existes, pero por si existes. Usted sabe que hay gente que es honesta, sincera. Yo he conocido gente que cuando ha llegado a una iglesia y le dice, si es cierto que existes, y Dios en su misericordia, como están iniciando, Dios en su misericordia los ha alcanzado y les ha dado la evidencia de su poder. Pero eso es cuando uno comienza. Pero cuando uno ya tiene años de estar en el evangelio, usted no se puede dar el lujo de ser incrédulo. El que tiene años de estar en el evangelio y es incrédulo, pues yo no sé si Dios me oye, yo no sé si Dios me quiera bendecir. Está manifestando incredulidad. Acuérdese que le leí que los que somos de fe somos hijos y somos bendecidos. Y entonces Dios quiere que entre en plena certidumbre de fe. Si estoy convencido, por eso te busco, por eso vine. Déjeme preguntarle algo hoy, pues es un martes y me gusta mucho y los felicito por venir el martes, porque martes dicen allá afuera no te cases ni te embarques, ¿verdad? Pero venir a la iglesia, qué lindo venir a alabar a Dios. Pero cuando usted canta, ¿por qué canta? Cuando usted levanta sus manos, porque yo les recuerdo que hace muchos años yo fui maestro de niños hicimos una vigilia. Yo se lo he contado muchas veces esto, y los niños estaban tocados por el Espíritu y orando. Y le pregunté a uno, ¿por qué lloras? Y me dijo, siento la presencia de Dios. Al otro, ¿por qué lloras? Es que tan lindo lo que siento aquí. Pero una niñita, le pregunté, ¿por qué lloras? Y me dijo, porque todos están llorando, me dijo. Ella fue sincera, fue honesta. ¿Por qué tú cantas? Cuando tú cantas, por ejemplo, hoy cantamos, entra en la presencia del Señor. ¿Cantas por cantar? ¿O cantas con la certeza de que estás accesando a la dimensión de Dios?
Cuando tú levantas tus manos, no porque el pastor diga levante sus manos, sino porque tú estás accesando. Cuando tú haces declaraciones como poderoso, grande, Dios te está escuchando. Dios está aquí. Dios está oyendo. No es un grito al aire, no es un grito, hermano, por contagio de masa. Porque si yo no tengo un corazón sincero, si yo no tengo una fe genuina, así con certidumbre de fe, hermano, mi evangelio no va a pasar de ser una religión. Si voy a ir a la iglesia y voy a cantar coros y voy a saber coros y voy a oír mensajes, pero no voy a accesar a esa dimensión donde experimento a Dios. Que lo que yo quiero es experimentar a Dios. Lo que yo quiero es tener esa compañía de Dios, esa realidad de Dios en mi vida. Y entonces yo puedo decirle que son millones de cristianos que se conforman con oír de Dios. Pero usted no se conforme con oír de Dios. Usted sea como Job, yo quiero, mis ojos tienen que ver la manifestación de Dios. Y sea más profundo como Juan, yo debo palpar a Dios, experimentar, porque lo lindo de este evangelio, hermano, no es lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice, qué bonito, ¿verdad? Ahí está. Es lo que yo vivo de lo que la Biblia dice, lo que yo experimento de lo que está escrito. Por eso en uno de los pasajes Jesús le dijo a los fariseos, les dijo: vosotros escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Fíjense que los rabinos, los judíos, los escribas, ellos escudriñan la Torah, escudriñan los profetas, creen que ahí está la vida eterna. Y sacan tremendos estudios. Yo me han bendecido tremendos estudios que he leído de ellos, hermano. Sabiduría fantástica, pero poca vivencia, solo conocimiento. Y de repente nosotros podemos también ser solo conocimiento. Y somos cristianos cebollones, cabezones, sabemos mucho, pero experimentamos muy poco de Dios. Y la idea en Hebreos no es saber mucho, es experimentar a Dios. Entonces me pide, dice, teniendo libertad para entrar, acerquémonos con corazón sincero. Diga conmigo, corazón sincero. Segundo condicionamiento que hace es plena certidumbre de fe. Lo tercero tiene que ver con la obediencia. Lo tercero dice que mi conciencia debe ir purificada de mala, dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Eso es que no haya pecado oculto. Eso es que no tenga yo acusaciones en mi conciencia. Eso es, Dios me dice, entra, te doy la oportunidad de que entres, pero quiero que vengas con un corazón sincero. Segundo, con certidumbre de fe. Tercero, con tu conciencia purificada. Pablo decía, cuando habla de la conciencia, fíjese usted lo que dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 24, en el verso 16, Hechos 24, 16. Quiero que usted observe que Pablo, cuando habla de esa realidad ahí en Hechos 24, vamos a poner en la pantalla, hijos, Hechos 24, 16. Mire que Pablo dice, por esto, dice el escritor ahí, yo también me esfuerzo. Oiga lo que Pablo dice. Me esfuerzo por conservar siempre, ¿qué dice? Una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces quiere decir que para yo tener una conciencia buena se requiere esfuerzo. Yo debo esforzarme. Por ejemplo, hermano, el hecho de que hay gente que no se esfuerza por decirle, pues le debe a medio mundo.
y no se esfuerza en ser recto en sus cuentas. O transgredimos cosas y no las arreglamos. Ahí dice, por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible. Entonces, una conciencia, un corazón purificado de mala conciencia requiere esfuerzo. El obedecer no es fácil, el obedecer requiere esfuerzo, requiere en un momento decirle a nuestro cuerpo no. Diga corazón sincero, certidumbre de fe, una buena conciencia. Y luego dice que también entremos ahí en Hebreos capítulo 10 verso 22, dice acerca de también con el cuerpo, los cuerpos, con nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto puede ser alusión al bautismo de agua, puede ser alusión a la limpieza de las impurezas del camino, a la administración. Entonces, si yo quiero entrar en esa dimensión, si yo quiero experimentar a Dios, y que sí quiero experimentar a Dios, diga conmigo, yo quiero experimentar a Dios. Entonces Dios me dice, acércate. Fíjese que hay cuatro invitaciones que aparecen en Hebreos. La primera está en el versículo ese 22 que dice, acerquémonos. Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Dígale al que está a su lado, acércate. Pero no te acerques así como, no, acércate con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purifica tu conciencia y lava tu cuerpo. Ese cuerpo lavado es bautizado o también en la vida de purificación de la palabra. Acerquémonos. Nuestra vida espiritual debe ser una vida de acercamiento. Pero la segunda invitación que hace el escritor está en el versículo siguiente, 23. Dice, mantengamos. Mira, yo quiero que se lleve 4 palabras hoy. Acerquémonos. Diga conmigo, acerquémonos. Segundo, mantengamos. Eso quiere decir, sé perseverante, sé constante, sé fiel. Mantén firme la profesión, esa declaración de fe, esa declaración de confianza. Ya de eso hablamos el domingo un poquito, porque Dios es fiel. Entonces, ¿qué debo hacer en la vida cristiana? Primero me invitan a acercarme, ya sabemos cómo tenemos que acercarnos. Lo segundo, me invita el escritor a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Quizás como una declaración de fe digamos, me voy a acercar. A ver, con fe, me acercaré. Usted sabe cómo hay que acercarse, ¿va? Segundo, mantendré firme la esperanza. Y tercero, dice el versículo 24, dice, verso 24, hijos, considerémonos. ¿Cómo? Mire lo que dice. ¿Cómo estimularnos? ¿A qué? A 2 cosas: al amor y a las buenas obras. Dice, esta debe ser tu vida cristiana. Una vida cristiana con experiencias con Dios. Una vida cristiana de firmeza en tu esperanza. Y una vida cristiana estimulando a tus hermanos al amor, no al odio, no a la venganza, no a las cosas negativas, sino estimulándolos al amor y a las buenas obras. Cuando vemos esto, diríamos que, si lo voy a poner de esta manera, un buen cristiano es un cristiano que tiene una buena comunicación con Dios. Un buen cristiano es alguien que es firme en su esperanza. Usted no lo ve que está vacilando en su esperanza. Es firme en su esperanza, es fiel, es permanente. Ahí está.
No está hoy en el cristianismo, mañana en el judaísmo, pasado en catolicismo. No, es firme en su convicción. Y lo tercero es alguien que estimula a otros al amor y a las buenas obras. Pero hay una cuarta invitación. Y la cuarta invitación dice, versículo siguiente: no dejando de congregarse. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta. Es un pequeño test para mí. Por ejemplo, voy a evaluar cómo está mi cristianismo. Vamos a ver, ¿me estoy acercando al trono? Usted se va a contestar, sí o no. Segundo, ¿estoy siendo firme en mi esperanza? Tercero, ¿estoy estimulando a mis hermanos al amor y a las buenas obras? Cuarto, ¿sigo congregándome? Porque ahí dice, no dejando de congregaros como algunos de los ángeles tienen por costumbre. No, de Downey es verdad. No, sino que exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Mire, ¿cuánto cristiano hay que vive un evangelio, hermano, ni se acerca a la dimensión del trono? Hermano, no son estables en sus convicciones. En lugar de estimular al amor, ¿sabe qué estimulan? Al odio. No, es que si usted supiera, hermano, yo mire, le cuento, fulanito, menganito, ay, hermano. Y lo que están estimulando, fíjese que me llamó una persona, y pues hermano Edwin lo llamó, enojado, hermano, pero molesto y maltratando, pero terriblemente enojado. Después de estar llamando varias veces y al fin dio su nombre, y entonces descubrió que un pastor que se fue de aquí es el que lo ha estado envenenando. Y entonces dijo, es que fulano de tal me metió tantas cosas en la cabeza. Hermano, ese hombre que está haciendo eso ¿es un buen cristiano? ¿Ese pastor es un pastor bueno? Imagínense que yo viniera a meterles odio contra las personas. Yo estoy en contra de la palabra del Señor. Yo debo estimularlos ¿a qué? Hermano, que fíjese que fulano habló mal de mí. Tranquilo, perdónelo. Mire, bendígalo. Tal vez estaba molesto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estimulando a qué? ¿Al odio? No. Tengo que ahí dice, regresemos al verso 24. Dice el verso 24 que nosotros tenemos que tener firmes. Dice, considerémonos cómo estimularnos. Usted tiene dentro de la congregación un hermano que como que no muy lo acepta. Considere, dígale, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo hago para que éste me ame? Y para que yo también lo ame. ¿Cómo hago? Fíjese, hermano, me sorprendió hoy que me preguntó hermano Edwin, me contó que nuestro vecino, Dios lo bendiga, el vecino que nos hizo problema para no hacer la kermés, estaba preocupado que por qué no hicimos la kermés. ¿Sí usted? Entonces digo, bueno, gracias a Dios, ya no está de ánimo hostil, ya por lo menos ya se preocupó por qué no le hicimos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para estimularnos al amor? Porque no me diga que usted no ama la paz. ¿Verdad que sí? Es tan bonito vivir en paz, hermano. Es tan bonito, hermano, qué gusto verlo, Dios lo bendiga. Pero vivir en guerra, usted sabe que hay cristianos que viven en guerra, hermano. Ni siquiera al vecino saludan. Y hermano, los vecinos dirán, ¿y a qué gimnasio de boxeo irá? Porque solo peleando toda la vida, pues pelea con medio mundo. Y ahí dice la Biblia que debo de considerar consideremos cómo estimularnos unos a otros. ¿A qué? Al amor. ¿Y a qué más? En las buenas obras. Y dicho sea de paso, una buena obra vamos a hacer en estos días. Vamos a ver cómo ayudamos un poquito a los
los hermanos que están edificados en el Ecuador. Vamos a juntar ahí un poquito de ayuda para ver cómo se les... Porque es una buena obra. Es decir, y lo cuarto que dijimos, verso 25, con esto cierro, dice el escritor, no dejando de congregarse. Entonces, a la luz de este pequeño pasaje, yo diría que un cristiano que está caminando correctamente es un cristiano que se está acercando a la presencia de Dios. Es un cristiano que tiene convicciones firmes. Es un cristiano que está estimulando a sus hermanos al amor y a las buenas obras. Y es un cristiano que se congrega constantemente. Si estas 4 cosas las estoy haciendo, voy bien. Voy bien. Estoy caminando como Dios quiere que camine. Estoy caminando como la escritura me indica que camine. Ahora, fíjese usted que dice la Biblia, y termino con esto, no dejando de congregarnos. Ahora, ¿para qué se congregaban los hermanos al principio? Yo le pregunto, ¿para qué se congrega usted? Ay, hermano, es que si en la casa yo vivo solo y qué aburrido estar solito. Podría ser, ¿verdad? Podría ser que alguno venga porque ni la mujer lo quiere allá. Vete a la iglesia, vete a ver al hermano Otto ahí. Pero la iglesia del principio se congregaba para 4 cosas, fíjese usted. Primero, se congregaban para la enseñanza apostólica. Segundo, para tener comunión. Qué bonito tener comunión entre nosotros. Tercero, para comer y para orar. Entonces, cuando la congregación, el congregarse, también dice la Biblia que es para algo. Primero, para oír enseñanza. Segundo, para tener comunión. Para, por ejemplo, conocernos, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, hermano? Fulano, qué bueno. ¿Cuánto tiempo tiene estar aquí? Pues ya 20 años y usted 15, no lo había visto, hermano. Tener comunión. Luego, para partir el pan, que eso es comer la cena del Señor. Y para la oración. Cuando le pregunten, ¿y usted por qué se congrega tanto? Mire, por 4 cosas: por la enseñanza, por la comunión, por la santa cena y por la oración. Y si yo estoy haciendo eso, yo estoy caminando conforme la escritura me instruye que debo caminar en el evangelio. Cerremos entonces el punto este. Dice Hebreos 4 palabras que quiero que se lleve. Acerquémonos, diga conmigo, acerquémonos, mantengamos, consideremos y no dejemos de congregarnos. Sencillo, pero poderoso. Si yo soy un cristiano que me acerco al trono, la presencia de Dios, lo segundo que es mantener las convicciones es fácil, porque estoy fortalecido espiritualmente. Y lo tercero, estimularnos al amor y a las buenas obras también. Y entonces lo cuarto es no dejando de congregarse. Ahora, ¿para qué me congrego? Para la enseñanza, para la comunión, para la santa cena, para partir el pan ahí y recordar el sacrificio de Cristo, y para orar. ¿Por qué para orar? Porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan, dice Dios, Él hará. Así que esa debe ser nuestra conducta cristiana para estar de acuerdo a la palabra del Señor. A ver, hagamos una oración. Padre Dios, esta noche, Señor, que hablamos tu palabra y extraemos de ella estas verdades prácticas, verdades que tú quieres que nosotros, Señor, mantengamos en nuestra vida. Señor amado, anhelamos estar en esa dimensión preciosa. Ir, Señor, a tu presencia con un corazón sincero. Así, Señor, en plena certidumbre de fe. Limpia nuestra conciencia, Señor, y nuestros cuerpos lavados. Poder disfrutar, Señor, de esa verdad. Poder disfrutar de esa realidad, Señor. Padre Dios, que al hacer tu palabra,
podamos avanzar en tu camino, Señor. Que podamos, Señor amado, acercarnos a ti. Que tengamos, Señor, esa fuerza espiritual para mantener firmes las convicciones. Que procuremos, Señor, estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos. Y, Señor, danos el deseo constante para no dejar de congregarnos. Y aquí, Señor, en esta congregación, danos tu enseñanza. Bendícenos, Señor, en la comunión, en el partimiento del pan. Y contesta nuestras oraciones. Responde nuestras oraciones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche. Te bendecimos y te pedimos, Dios, queremos vivir en esa dimensión maravillosa de tu presencia, donde tú nos hables, donde tú nos guíes, Señor, donde tú, Señor amado, manifiestes la realidad, tu realidad, en casa, el trabajo, con los hijos. Quieres tú decirle, Señor, yo anhelo esa vida así, Señor. Yo deseo esa vida así, en esa forma como está escrito en tu palabra. Padre Dios, bendecimos a tu pueblo, cada uno por nombre. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer. Permítenos hacer, Señor, esa realidad. Que nuestra vida cristiana se caracterice por estas etapas, que no solo las sepamos, sino que las vivamos, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Quieres tú, así como estás, decirle, Señor, yo anhelo esta dimensión, yo anhelo esto, Señor? Yo anhelo, Señor, entrar en esa realidad de tu presencia y hacer tu voluntad. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. A ver, levanta al Señor ese canto. Dile, yo entro, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Señor.
¿Quieres adorarlo un segundito antes de irnos? Decirle, Señor, te amo, te bendigo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dile, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.